y pues vamos a tener el placer de escuchar el primero, al que hace algún tiempo que no escuchamos aquí, que se ha escuchado en muchos foros, al compañero rector de la UACF, el doctor Hugo. Adelante. Pues muchas gracias, les agradezco mucho su presencia y también les agradezco mucho perdón. Que te acerque, nada más que lo más cerca posible de la boca. Decía que muy buenas noches, les agradezco su aplauso, entiendo que es un reconocimiento a una universidad que intenta recoger pues muchas experiencias, muchas luchas estudiantiles durante más de un siglo, gratuita, sin examen de selección, con plena democracia en manos de estudiantes y profesores. Con la excepción del rector, no hay un solo funcionario en el Consejo Universitario. Una universidad también que intenta ser crítica, formar de manera ciudadana a los profesionistas del país, de la ciudad, y que pues tiene un compromiso muy fuerte con las luchas sociales de Ayotzinapa, especialmente de nuestros días, de nuestro tiempo. Yo quisiera hablar precisamente de la evaluación docente, primero señalando que una primera pregunta que debemos hacernos es ¿quién debe evaluar? Y aunque esta pregunta puede estar en el aire, puede hacerse, hay muchas veces respuestas que se dan a esta pregunta que son implícitas. Por ejemplo, se habla mucho de que el gobierno o el INE, que realmente casi es lo mismo, debería de evaluar así, deberían de evaluar de esta otra manera, debería de ser este tipo de evaluación o este otro. Y de alguna manera se está aceptando ya de entrada una respuesta a esta pregunta, de quién debe evaluar. Y la respuesta implícita cuando se hace la crítica, por ejemplo, al INE, es que debe ser el gobierno quien evalúe a los docentes. Y digo que el gobierno porque si uno lee con detenimiento la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se encuentra con que no puede funcionar si no funciona junto con la Secretaría de Educación Pública. A pesar del nombre de autonomía, es una institución que no tiene realmente uno de los criterios fundamentales para definir que no es gubernamental. Entonces, sí es una institución que de alguna manera se presenta como autónoma, pero sigue siendo una expresión de la voluntad gubernamental. De hecho, si se mira con cuidado el articulado de esta ley del INE, uno puede descubrir que prácticamente no puede evaluar, tiene que emitir lineamientos, criterios, supervisar que las evaluaciones que hacen los gobiernos de los estados sean correctas, etc. Pero lo que se entiende por evaluar no le corresponde de manera expresa y directa al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es en el fondo la SEP la que está encargada y sigue encargada de la evaluación de los docentes. La otra posibilidad, y creo yo que debemos de pensar en otra posibilidad, y debemos de pensar en otra posibilidad porque lo que estamos viendo que hace un gobierno cuando evalúa a los maestros es lo siguiente. En primer lugar, una evaluación centralizadora, una evaluación en donde de nuevo volvemos a este pasado de centralización que hemos tenido en este país desde hace siglos, donde la capital, donde una figura mesiánica, presidencial o dictatorial es la que manda en el país. Una evaluación ajena, es decir, ajena a las escuelas, una evaluación que se define a partir de otros lugares, de otros que no son los maestros, a partir de
otra idea de qué debe ser el proceso educativo, muy distinta a la que tienen los profesores y las expectativas que tienen las comunidades y los propios padres de familia. Es una evaluación también, la de los gobiernos, uniformadora, en el sentido de que trata y intenta convertir a todos los estudiantes, al evaluarlos, en un solo tipo de persona, es decir, una persona que conoce ciertos temas independientemente del lugar, de la lengua, de la comunidad, de las aspiraciones, de las expectativas que tenga esta persona o este grupo. Una evaluación vertical se decide en algún lugar, en el centro del país, y se aplica entonces a lo largo y ancho de manera vertical. No hay un proceso de discusión horizontal respecto de las metas, las finalidades de la evaluación. Es una evaluación también parcial, en el sentido de que se fija solo en ciertos indicadores y olvida una enorme cantidad de elementos y factores que son los que tienen que ver con el desempeño del maestro en el aula. Como se señala por ahí, la compañera María de Jesús lo ha dicho, no es una evaluación integral, y eso es muy importante. Es una evaluación que tiene una idea de lo que debe ser el profesor, que no necesariamente corresponde a la enorme diversidad de profesores que tenemos en este país, que reflejan la enorme diversidad cultural que tenemos también en este país. La situación en Chiapas, en Chihuahua, es totalmente distinta. Son las antípodas en este sentido. La situación en el Distrito Federal y en Ensenada, Baja California, también muy diferente. Y sin embargo, se habla de un perfil único, de una idea de cuál debe ser el buen maestro. Lo más importante es que una y otra vez la evaluación cae en el error, que a mi juicio es el más complicado, el más dañino de todos, que es hacer que la evaluación se convierta en la antesala de un castigo. Es decir, una evaluación con un ánimo punitivo. Se evalúa en el fondo para ver a qué maestro corremos. Se evalúa en el fondo para ver a quién sancionamos. Se evalúa en el fondo para ver quién debe ser removido del aula y puesto a tareas administrativas. En otras palabras, por mucho que se hable de que se quiere mejorar la calidad de la educación, el planteamiento de la evaluación no es el de mejorar la calidad de la educación, es el de castigar al profesor que se concibe como de mala calidad. ¿Cómo ayuda eso a mejorar la calidad de la educación? Es una cosa que nunca se responde. ¿Cómo exactamente el castigar, por ejemplo, a un estudiante en un grupo puede incentivar el ansia de conocer de los demás estudiantes, de los demás niños o jóvenes que están en esa aula? Es difícil pensar en cuál es el salto, la diferencia o la manera como pueden conectarse esas dos cosas. Castigar no necesariamente es un estímulo al mejoramiento del proceso educativo. Castigar simplemente hace eso. Y lo peor es que cuando se plantea una evaluación como punitiva, como algo que debe tener como finalidad última el castigo, entonces se echa a perder todo lo bueno que puede tener una evaluación. Porque entonces se encasilla, se dice la evaluación es un peligro para nosotros, para nuestro empleo, para nuestro nivel de vida. Y una evaluación que se ve de esa manera, pues evidentemente que tiene un problema de legitimidad central, sobre todo cuando se dice, y esto es para mejorar la educación. Lo que se establece en el fondo es, cuando hay una evaluación punitiva, es un juego del gato y el ratón. El gato intenta atrapar al ratón, en este caso al maestro, y el ratón trata de esconderse, de escaparse. Y entonces lo que tenemos es una lucha en donde todo se vale con tal de que no se atrape o con tal de atrapar al que se supone es infractor. ¿Cómo ayuda eso a la calidad de la educación, al mejoramiento de los procesos educativos? Sigue siendo un misterio,
porque no lo explican. Nunca explican exactamente cómo es que el castigo está relacionado, el castigo a los maestros está relacionado con el mejoramiento de los maestros. Es muy curioso que esto que parece tan de sentido común y que no plantea la evaluación del INEE, sí se reconoce en la ley del servicio profesional docente. Hay en esta ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente, una serie de artículos en donde se dice que va a haber una evaluación llevada a cabo por los propios maestros. Habla de dar el impulso en el artículo 16 de esta ley, dar el impulso a la evaluación interna en las escuelas y zonas escolares. Organizar en cada escuela, dice la ley, los espacios físicos y de tiempo para intercambiar experiencias, compartir proyectos, problemas y soluciones con la comunidad de docentes y el trabajo en conjunto entre las escuelas de cada zona escolar. Y lo más interesante es que al final dice algo fundamental. Esta es la descripción de la evaluación interna que hace la ley del servicio profesional docente. Y al final dice que este intercambio de experiencias, y fíjense, evaluación la concibe como un intercambio de experiencias, de problemas, de soluciones de la comunidad estudiantil y de la comunidad de los docentes. Es muy interesante que en el mismo seno de una ley que es sumamente atrabiliaria, agresiva contra los profesores, que dice que aquel que no pase el tercer examen será despedido o removido del aula, incluye también esta otra idea de la evaluación, un intercambio de experiencias en la comunidad docente y en la comunidad estudiantil. Y agrega en estos artículos, específicamente en el 20, dice que en ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales. Eso es lo que dice respecto de esta evaluación, que ocupa nada más 3 o 4 artículos. Otro tipo de evaluación donde dice no se sancionará. ¿Por qué? Porque dice los resultados de la evaluación interna deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora de la educación. Estamos hablando entonces de otra cosa, de una evaluación distinta. Es muy curioso, a mí me parece paradójico que esté en esta ley, pero por otro lado me parece que es una prueba de que finalmente la SEP se ve obligada a reconocer que sí, que en esta misma ley hay una serie de artículos que van a favor de una evaluación para castigar a los maestros, pero a la hora que se trata de mejorar la educación, dice eso se da a través del intercambio de experiencias y soluciones de los propios profesores. Nada de INEE, nada de evaluaciones externas, nada de perfil de un maestro, nada de estas respuestas de bolita, nada de que voy y te grabo un video en tu clase a ver cómo estás, nada de que pregunto a los estudiantes que si soy puntual o no, si persecutorio, pues, nada de eso, intercambio de experiencias. Entonces, me parece a mí que la evaluación gubernamental, que es finalmente la que rifa, vamos a decirlo así, es la evaluación del INEE, la del examen, porque no se habla de esta, la de los artículos 15, 16, 17, 18, 20 de la ley del servicio profesional docente, no se habla, no se practica, no está vigente en las escuelas, sino que más bien está la otra cara, es una especie como de bipolaridad aquí de la propia ley, ¿no? Del redactor, pues. Entonces, lo que es interesante es que la evaluación gubernamental
tiende casi siempre a esta idea de la punición, de castigar. Y por lo tanto, deja a un lado la cuestión de mejoría. El maestro no se preocupa por la mejoría porque está preocupado porque no lo corran. Así de simple. ¿Y qué va a hacer para que no lo corran? Ah, pues voy a estudiar aquellos puntos que ya me dijeron que son los que vienen en el examen. Tengan o no que ver con la calidad de la educación, con el mejoramiento de mis clases. Bien, entonces lo que me parece a mí que es muy importante es decir, bueno, ¿desde dónde se puede construir otra evaluación? Y la respuesta, a mi juicio, es que debemos ya no de concebir la evaluación como algo del gobierno o del INE, que trato de demostrar es simplemente una cara, pues una fachada del gobierno, sino desde el Estado. ¿Por qué el Estado? Ah, porque en México tenemos la experiencia de que el Estado es algo que permite, por ejemplo, que las universidades públicas, que son de Estado, tengan la autonomía suficiente para tener sus propios procesos de evaluación de docentes, sin necesidad de un INE, sin necesidad de una definición externa, sin criterios ajenos, verticales, autoritarios, sin todos los rasgos que mencionaba hace un momento. ¿Y qué pasa en las universidades autónomas? Pues los docentes evalúan a los docentes. ¿Cómo sabemos que fulanito de tales sería un buen profesor? Porque tenemos un comité que analiza todos los candidatos y dice este es el mejor candidato. Pero no son las autoridades, no es el INE, no es ningún organismo o agencia externa, son los propios docentes. ¿Cómo se discute en una verdadera autonomía y democracia en una institución los problemas de la educación? Bueno, se discute entre los propios profesores. Ustedes no ven ahí a los funcionarios tirando línea, como se dice comúnmente, sino que son los profesores los que se juntan para definir cómo debe ser el plan de estudios. Y todo esto lo permite el hecho de que la autonomía es una manera como se puede tener una educación de Estado sin que sea una educación de gobierno. Entonces, lo que abre la puerta, si tenemos en cuenta el ejemplo de las universidades y lo aplicamos a la educación básica o media superior, abre la puerta a que el planteamiento sea ¿cómo vamos a mejorar la educación? Entre los propios profesores. Porque cuando el gobierno se pregunta ¿cómo vamos a mejorar la educación? La respuesta es hay que perseguir a los profesores. Y pues no, así nunca va a mejorarse. ¿Cómo vamos a mejorar la educación? El gobierno se responde, pues hay que evaluar a los chicos, a los estudiantes, y aquellos que salgan mal, pues los vamos a llamar insuficientes, casi como incapaces, ¿no? O elementales. O sea, denigrarlos, castigarlos. En cambio, una educación, una evaluación de Estado, a través de espacios de autonomía, permite una evaluación distinta, dirigida a mejorar la escuela, interna, no externa. Una evaluación local, es decir, que la hacen los propios maestros de cada región. Una evaluación horizontal, que no es vertical ni autoritaria. Pero no es un poco extraño todo esto, podrá alguien decir, porque en la universidad puede ser que funcione, pero ¿funcionaría en una escuela? Entonces, bueno, lo que decimos es, dice la ley que sí. Ellos mismos dicen que sí. Podemos hacer una operación quirúrgica y decir, bueno, nos quedamos con estos 3 o 4 artículos y desde aquí pues, empezamos cumpliendo la ley como siempre la hemos cumplido, nunca se nos puede reclamar que no hemos cumplido con la ley. Vamos a cumplir con la ley, no se puede cumplir con todos los artículos, pues son muchos, vamos a cumplir con estos. Dentro del marco de la legalidad, a nivel de región, de escuela, vamos a evaluar, como dice aquí, sin castigo, sin que haya cargas, como dice, repercusiones laborales o sanciones o consecuencias administrativas o laborales. En el caso de Guerrero, en un momento dado, un
grupo muy numeroso, eran representantes de 7 de las regiones de Guerrero, aceptaron la propuesta que yo les hacía, de que tuviéramos un día de experimento de esta otra evaluación. Y nos sentamos, y no fue un día, fue un día y medio lo que tuvimos de experiencia en esto, a dialogar, a cambiar experiencias, a definir, por ejemplo, qué es lo que nos funciona, qué funciona en tal zona, en la Tierra Caliente, qué funciona en la Costa Chica, qué funciona en la Costa Grande, en la montaña, y ver todas las diferencias y entender entonces que sí podíamos aprender unos de otros, que sí podían generarse procesos de compromiso muy fuertes desde los profesores y que sí también podíamos plantearle a los estudiantes que hicieran algo semejante. Es decir, que ellos evaluaran a sus profesores, pero no así como una encuesta o una especie de mensajes en internet o cosas por el estilo, sino cara a cara, que les dijeran, como lo decía una jovencita en uno de estos foros que tuvimos en el año 2013, todo lo que no le gustaba de la escuela y de paso de los profesores. No nos gusta que nos regañen porque llegamos tarde, no nos gusta que no nos dejen entrar, no nos gusta que nos pongan hasta mero atrás, no nos gusta que en el recreo nos vigilen, ¿no? Todo lo que no les gusta es una evaluación del desempeño docente. Y yo diría, esa evaluación es mucho más profunda, más importante, mucho más real, si se realiza en un clima de cómo le hacemos para mejorar la escuela. Esa es la pregunta fundamental. No cómo le hacemos para castigar a los que no quieren mejorar. Esa es otra cosa. Es otro planteamiento, otra filosofía, otro mundo totalmente. Entonces, ese día donde los maestros todavía a las 10 de la noche estaban discute y discute sobre sus escuelas, es un compromiso muy claro de querer intercambiar experiencias, y es una evaluación, porque ellos decían, llegamos tarde, hay veces que no preparamos bien las clases, hay veces que estamos de mal humor con los estudiantes y eso no se vale. En fin, empezaba a salir todo, porque no era una evaluación que iba a castigar, en primer lugar, y en segundo lugar no era una evaluación que fuera a identificar al malo de la película, sino como grupo, como colectivo, qué es lo que estamos haciendo mal. Me parece que si tenemos las ideas amplias sobre esto, la práctica, y el caso de Guerrero es, creo, ilustrativo, puede dar lugar, a partir de una idea, una concepción de la evaluación de este tipo, más creativa, más participativa, se puede mejorar muchísimo la educación y demostrar que esta evaluación, que la misma ley reconoce y le da ya legitimidad, es mucho mejor que la del INEGI. Yo escribí algo sobre esto, salió en una revista que se llama Homo Erectus, que se publica en Oaxaca. No sé si andará por ahí en internet, escrito en unas 15 páginas, donde se narran las conclusiones a las que llegaban los compañeros, y finalmente la idea es, otra evaluación es posible. No solo debemos criticar, sino que debemos criticar para ver cuáles son los rasgos a los que nos vamos a poner y que nos van a servir de fundamento para crear algo nuevo, algo distinto, algo alternativo. Una evaluación de los propios maestros, una evaluación de la propia comunidad respecto de su escuela, de los estudiantes respecto de sus profesores, de los profesores respecto a los estudiantes, de los padres de familia respecto a los profesores o de la escuela, y viceversa. Es decir, una interacción constante, y llamémosle evaluación, que puede tener 2 o 3 días al año una manifestación, y que puede luego pasar al nivel regional, luego al nivel estatal, y finalmente en una especie de congreso al nivel nacional, y tener toda una estructura desde abajo de la evaluación que me parece que competirá con mucha ventaja respecto de esta evaluación autoritaria, vertical, a la que nos han encasillado y desde la cual seguimos pensando, porque decimos hay que quitar esto, hay que mejorar esto, pero conservamos la idea de una evaluación del gobierno desde arriba, centralizado, autoritario. Gracias. Le agradezco mucho a Hugo, que nos ha hecho una exposición muy bien argumentada y además muy fácil de
de entender de qué es realmente de lo que se trata, de qué se habla cuando se habla de evaluación, en lugar de lo que se está intentando implantar en el país por vía de la reforma, de la contrarreforma educativa. Tiene la palabra César Navarro. Gracias. Bueno, prácticamente comparto la casi totalidad de las ideas expresadas por Hugo en relación a la evaluación y los proyectos que desarrollan los propios docentes frente a los proyectos de evaluación. Como dice Ángel, está en propósitos de aplicar el INE bajo las fórmulas que plantea Hugo. Los maestros desde el momento mismo, y muchos analistas, cuando se propone la reforma educativa, se esboza la reforma constitucional y luego se proponen las leyes que la reglamentan, llegaron a una conclusión que sigue siendo válida y que delimita y simboliza la reforma. La reforma educativa fue esencialmente un despojo y un castigo para los maestros y para la educación pública. Despojó a los maestros de sus derechos laborales, eso se hemos platicado en muchas ocasiones, y instrumentó un instrumento de castigo que es todo el proceso de evaluación. Y creó un sistema de evaluación nacional y una instancia para castigar a los maestros, a los niños y a la comunidad educativa. Yo quisiera, en plan un poco de una metáfora en torno a lo que ocurre en el país en este ambiente de violencia, de crimen, de degradación social y política, en donde prácticamente todas las instituciones del Estado están permeadas por una serie de actos ilegales, inconstitucionales y criminales. Para mí, y esta es una especie de metáfora, el INE pareciera ser el cártel de la evaluación, en donde su tarea justamente es castigar, vigilar, cercar y controlar la actividad de los maestros. Y efectivamente la tarea del INE, parafraseando a todas las problemáticas que planteamos, tiene el objeto de castigar y desaparecer maestros. Esa es su función. Y prácticamente todas las evaluaciones destinadas hacia los profesores tienen esas características, en donde pretenden desaparecer maestros del sistema educativo a través de procesos de evaluación. Hoy el INE está, como el resto de la reforma educativa, tratando de llevar a cabo y aplicar este conjunto de evaluaciones o de sanciones para poder concretar lo que ellos llaman la reforma educativa. Reforma educativa que en algunos lugares ha sido detenida su operación a partir de la resistencia de los maestros, por fortuna. Pero están en vías de implementar muchas cosas. Ha formado consejos académicos, consejos sociales, y en el caso del INE, este cártel de la evaluación, pues tiene como parte de su consejo social justamente a todas las, son una veintena de asociaciones civiles empresariales que son a las que se consulta, empezando por Mexicanos Primero, pasando por el Consejo Coordinador Empresarial y todas esas instituciones. Ese es el tipo de institución académica de evaluación que se ha estructurado. Ahora bien, están muy contentos y algunos de ellos han planteado, me refiero a Patos, uno de los consejeros de la Junta de Gobierno, plantea y está muy ufano, el día reciente dijo, viene la oleada de las evaluaciones y vamos por los distintos instrumentos de evaluación a concretar las evaluaciones que están marcadas en la reforma educativa. Y quisiera señalar que solamente a partir de este año, ya inició ese procedimiento, se van a hacer 19 evaluaciones para maestros y niños en todo el país, 19. Pero no se apuren, en México las cosas tienden a empeorar. Para el año entrante, en 2016, tienen planteado hacer 31 evaluaciones
para maestros y equipo. Para 2017, 38, para 2018, 33, y para el 2019, 33, y para el 2020, 33. Este es el plan de mediano plazo que ha plantado el INE, en donde dice que todas las evaluaciones derivadas de la reforma educativa van a concretarse y que en estos 5 años, es el programa de mediano plazo, 2020, habrán logrado el propósito de evaluar a todos los niños, maestros, docentes y directores y técnicos académicos. Ese es el proyecto. Por eso plantearía justamente la otra cara de la moneda, el proyecto gubernamental para poder aplicar todas estas sanciones evaluatorias. ¿Cuáles van a ser? Y eso me permite ir comentando qué tipo de evaluaciones pretenden aplicar. En primer lugar, ya hicieron entre el 25 y 26 de febrero una prueba piloto para el logro educativo de los niños de escuela primaria. Es decir, están piloteando, tratando de hacer un ensayo de lo que sería la evaluación sucedánea de lo que fue enlace. Porque enlace lo tuvieron que quitar los maestros, la luz magisterial, las críticas que hubo demostraron lo que se dijo hasta la saciedad, que enlace era una prueba inútil, inservible, con graves problemas que había generado en el aula para los niños y los maestros, y tuvieron que quitar. Pero ya están piloteando algo que vendrá pronto. Luego, van a hacer, están haciendo, ya hicieron en esta semana, del 7 al 20 de marzo, lo que llaman la primera prueba de lo que será el Planea. Ahora sí se llama el Plan de Evaluación para la Educación Básica. No sé de cuál fumaron, pero van a planear. Va a ser una evaluación censal, es decir, para todos los niños, ya se aplicó en toda la educación media superior del país, a todos. Esa es otra reunión que hicieron europea y latinoamericana. Y esta prueba se aplicó ya en 32 entidades para más de 1.135.000 estudiantes de educación media superior, donde van a evaluar matemáticas y todo lo demás. Pero no se pueden, viene otra. Para el día 27 de abril, unos cuantos días, van a aplicar la prueba PISA, que es una muestra censal en 32 entidades, en distintas escuelas, que es una prueba para niños o jovencitos de 15 años que cursan el tercero de secundaria. Es una muestra en todas las entidades del país. No es censal, pero todas las entidades van a seleccionar algunas escuelas para evaluar. Y luego viene una cosa que supuestamente es de reconocimiento a los niños. El 23 de mayo van a hacer pruebas para los niños de sexto año y de tercero de secundaria para otorgarles reconocimientos como los mejores alumnos y eventualmente darles una beca. Y luego, del 8 al 2 de junio, van a aplicar ya de manera definitiva la primera evaluación nacional de esta que le llaman la nueva generación de pruebas para los niños, que va a estar destinada para la educación primaria. Ya el nuevo enlace bajo el nombre que le vayan a poner, quizá con las mismas características, en fin, pero para todo el país. No habrá niño de escuela primaria que se escape. Más de 100.000 escuelas. Y luego van a hacer la prueba similar para los niños de secundaria en 32 entidades federativas del 15 al 19 de junio. Y luego, para los maestros, vienen una serie de concursos de evaluación en junio para aquellos que aspiren a ser directores o supervisores en educación básica. Y habrá un concurso nacional que el que quiera participar en ello se inscribirá para ver si puede lograr eso. Del 15 al 30 de junio. Y luego habrá otro concurso para los docentes
para la promoción de funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica y media superior del 15 al 30 de junio y 9 de julio para educación superior. Y luego vendrá el famoso concurso para asignación de la educación media en el DF, que uno conoce muy bien, el del CONIPEMS, para asignar a los jóvenes que pretenden ingresar a alguna institución de educación media superior. Y luego viene una prueba muy interesante y muy punitiva, como todas las demás, para los maestros, que viene para el 14 al 19 de julio, que es la evaluación del personal académico que entró en la última concurso para entrar como maestros, que se les llama maestros de educación inicial o novicios, así les dice ahora el INE, en donde, absurdo, en donde esos maestros que van a estar bajo tutorado durante 2 años van a hacerles una evaluación para ver si merecen continuar en el empleo o les impondrán una serie de tareas, y si al segundo año se supone que no tiene suficiencia, van para afuera. Esa es la nueva condición de los maestros que están ingresando al sistema educativo. 2 años como maestros aprendices, tutorados, y pueden ser despedidos sin ningún problema de orden laboral, porque no podrán, de acuerdo a la ley, reclamar ningún derecho de permanencia y estabilidad laboral. A eso nos referíamos cuando decíamos que la reforma educativa despojó de derechos a los que entran, pero también acabó con la base definitiva para los que tienen 15, 20 años o más como maestros, que también están ahora sometidos a evaluaciones periódicas, en la que, si bien a los maestros en servicio no se les corre, se dice que se pueden reubicar ya no como maestros de grupo a algunas actividades, no dentro del sistema educativo, sino en el servicio público. Se pueden mandarlos a cualquier secretaría o convertirlos en gerentes de la cooperativa, en guardaespaldas de la directora, voy a decir guardapumpis, pero creo que no soy bien, de la directora, cualquier otra tarea, o acomodacoche, o algún ayudante de algún charco. A vender chatarra. A vender chatarra. Ese es el tipo de salida que le ofrecen a los maestros, independientemente de su actividad. Luego viene una serie de concursos de reconocimiento a los profesores como directores y como técnicos académicos, que vienen para el 30 de julio en educación básica y media superior. Y luego viene el examen para los jóvenes que pretenden ingresar a las normales rurales en julio y agosto, a las normales públicas en general. Y luego viene, para que vean el cúmulo de evaluaciones, el plan de evaluación de la oferta educativa, que será a través de una muestra en 3 entidades para comparar la capacidad de operación de las escuelas, que forma también parte de cómo operan las escuelas, el EBOE. Y luego, como ellos son muy anglos, habrá otro examen, otra evaluación para los maestros que se llama First Math. Yo me puse a ver ¿cómo se llama? Mi diccionario de inglés, como yo soy egresado de normal pública, pues no pasé del verbo do es to be, en fin. Y quiere decir la primera prueba de la matemática inicial, en donde van a hacer un estudio comparativo sobre otros sistemas educativos para ver cómo los maestros enseñan matemáticas. Y vendrá otra prueba de aplicación para los maestros de educación superior, en donde evaluarán su desempeño. Y luego vendrá una prueba universal, que será el sucedáneo de lo que habían aprobado la pedagoga Esther Gordillo y el humanista Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, a través de la Alianza para la Educación, y que se llevó la evaluación universal. Algunas de estas pruebas todavía no tienen nombre, van a tener un nombre seguramente, y serán aquellas que serán sucedáneas, pero todavía más punitivas, de aquellas que se aprobaron en la alianza educativa que procederá a la reforma. ¿De qué se trata? Bueno, de un álbum que se ha generado y se está generando. Las evaluaciones son una maraña, una estructura que tiene su objeto: controlar, vigilar, sancionar
y evitar cualquier acción autónoma de los maestros. Y estarán vigilados dentro del aula, en la escuela y en general dentro de cualquier actividad del sistema educativo. Y serán todas esas evaluaciones. Dicen que para el 2020 estarán operando todas las evaluaciones de acuerdo al INE y a la Ley General de Servicio Profesional Docente. Ahí es una apuesta. Y por lo tanto, será el mecanismo y la guía para hacer factible todas las acciones a las que se refería Hugo para los maestros de no ingreso, para los maestros en servicio y también para definir el perfil que quieren de los niños en la escuela, tanto en la educación básica como la media superior. Pero todo eso acompañado además, compañeras, por la imposición para septiembre del nuevo modelo educativo. Van a reformar todos los planes y programas, así dicen. No importa que los hagan de carrera o como sea, pero la idea es imponerlos a partir de septiembre. Procesos de evaluación, nuevos planes y programas en preprimaria, en primaria, en secundaria y por supuesto la educación media superior. El INE pues está construyendo toda esa red que es una red de eslabones que encadenan, cercenan, vigilan y controlan a los maestros. Y efectivamente esta parte que señala Hugo es muy importante. Paradójicamente, tanto en la ley del INE como en la ley del Servicio Profesional Docente hay reconocimiento a algunas cuestiones con las que podremos estar de acuerdo en términos del significado de lo que debe ser una evaluación, en términos que una evaluación verdadera pasa en primer lugar por la participación de los propios docentes de la comunidad escolar. Eso dice el discurso, pero en sentido concreto se están preparando para que eso quede unificado. Y efectivamente van a utilizar a los propios maestros para imponer estas acciones y colaborar en estas acciones. ¿A qué me refiero? Hay un capítulo especial en la ley del INE en donde dice que para hacer todos los procesos de evaluación se va a formar toda una generación de evaluadores. No sabíamos exactamente a qué se refería. Suponíamos que iba a crearse una estructura y que el INE iba a ser así tan elefantiásico como el otro INE, tiene miles y miles de funcionarios y de gastos. Bueno, ¿en qué consiste? Que están formando ya los famosos evaluadores que el INE va a contratar. Y le encomendaron a la Universidad Pedagógica, desgraciadamente, la Universidad Pedagógica actúa como un departamento de la SED, que hiciera una serie de cursos formativos y de diplomados para que se formaran a estos nuevos evaluadores. Van aproximadamente ahora formados cerca de 2.800 en una primera generación y en pocos meses habrá una segunda generación de evaluadores. Estos evaluadores muy posiblemente, de acuerdo a lo que se ha dejado entrever, porque no sabemos, no han descrito bien, pero lo suponemos, van a ser los que van a supervisar, van a ir por las escuelas, van a ir por las distintas entidades y van a participar en el momento en el que se hagan los concursos, sobre todo del desempeño docente. Porque esos evaluadores van a fungir como fiscales del desempeño de los maestros de acuerdo a las evaluaciones. Y seguramente ahí van a actuar. Pero ¿quiénes son estos evaluadores? Pues resulta que son funcionarios públicos o maestros. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde están surgiendo? Pues resulta que para ser evaluador no es el tipo de evaluador que quiere Hugo, que estaremos de acuerdo. Resulta que los gobernadores, los secretarios de educación y todas las instancias educativas hacen una lista que uno no sabe de dónde surgieron, se los proponen al INE, el INE dice que sí, luego el INE les da un diplomado a cargo de la UPB y de otras normales y ya quedan los evaluadores. Es decir, ¿quiénes serán estos? Puede ser que sean los burócratas de los propios sistemas educativos de los estados, los charros, los funcionarios o gente cercana a las propias autoridades educativas, y esos serán los evaluadores de los maestros. Es decir, aprovechan a veces la necesidad, el compadrazgo, la cercanía, el clientelismo, ahora sí para utilizar maestros para dañar a los propios maestros. ¿Cuántos evaluadores ya hay certificados? Hacen un curso, luego lo certifican, ya hay un padrón de evaluadores sancionado por el INE, y entonces
tenemos ahora ya una primera generación de 799. Pero el INE, como sí cumple metas, dice que para finales de este año ya habrá 3.500 evaluadores de los maestros que van a actuar por todo el país ya certificados. Y la meta es llegar a 8.000 evaluadores, cuando menos para el 2020. Sí, son maestros los que están evaluando. Sí, nada más que la forma de evaluar y el sentido de evaluación es utilizar, compañeros, permítanme la palabra, maestros adversarios de los propios maestros que se presten a este tipo de colaboración. Pero hay otro ejército de esquiroles que bajo el concepto, bajo el rubro de evaluación, se les denomina ahora tutores. Los tutores, porque cada joven que entre a ser maestro, una vez que ha pasado el examen, 2 años estará a prueba. Y lo van a estar evaluando, lo van a estar sometiendo a una serie de exámenes para ver si se considera como dice lo suficiente, y va a tener un tutor. Un tutor que lo va a estar observando en clase, un tutor que estará tomando nota de las actividades, de un portafolio de evidencias de lo que hacen, así está descrito. ¿Y de dónde surgieron esos tutores de nuestra normal? En estos cursos que da la UPN y las normales públicas de todo el país. Y estos tutores tendrán hasta 3 tutorados por escuela. No se van a separar del trabajo docente, pero les prometen, es absurdo, pero les prometen dinero, les prometen reconocimiento por parte de las autoridades educativas y les prometen hasta llevar los programas de radio o de televisión para que vean que se han destacado. Y esos tutores serán los que evalúen y entreguen un informe cada año, por eso viene esta evaluación, que es la primera evaluación para la primera generación de maestros iniciales, que muchos de ellos están en riesgo de correr el despido. Así están operando, de tal manera que pervierten, como lo hace el INE y lo hace la SEP, todos aquellos supuestos académicos que podríamos considerar adecuados, pero que de la manera como se utilizan, lo lamentable es que van a utilizar a los propios maestros para sancionar a los propios maestros. Ese era el sentido que tenía justamente todas esas iniciativas para el magisterio. Concluyo. Estoy convencido de que la única forma como se ha hecho de parar todas estas acciones punitivas de persecución, de desaparición y de sanción a los maestros será otra vez como se ha hecho hasta ahora, a través de la resistencia magisterial y de hacer, como en muchos lugares, proyectos propios, acciones propias que permitan. No va a ser fácil. Acaba el INE, por ejemplo, de declarar nula la expedición de convocatoria que hicieron en el estado de Oaxaca para la convocatoria para formar maestros y directores, porque dicen que no se aprueba. Es decir, van a aplicar la Constitución y la ley del INE para declarar nula toda acción que los maestros. Bueno, pero los maestros, como dice Hugo, efectivamente no han actuado de manera ilegal, pero no se han sometido a una Constitución que en más de un sentido, yo diría que hace tiempo que dejó de ser legal, y una serie de leyes que nada tienen que ver con el principio que orientó alguna vez la Constitución mexicana. ¿Sí? Entiendo que eso obligará a una renovada lucha, a la permanencia de la lucha, a la resistencia tal como la ha desarrollado el magisterio democrático disidente, y que tendrán que enfrentar esos retos y buscar alternativas, y que esa significará esta lucha, lo que ya se planteaba, es la defensa de la educación pública, es la defensa de su propia condición de maestros, y para que esta educación pública siga siendo efectivamente un patrimonio de todos los mexicanos. Gracias. Perdón por extenderme, tiene la palabra la compañera de la sección 18, Guadalupe Luz. Bueno, gracias y bueno, pues primeramente buenas noches a todas y a todos los acá presentes. Y pues bueno, lo que vamos a tratar de hacer acá es comentar más que nada en términos reales de evaluación, qué es lo que nosotros
estamos buscando como evaluación y qué es lo que nosotros estamos trabajando respecto a la evaluación. ¿Por qué digo desde ahí? Bueno, porque los compañeros nos dan una clara visión de cuál es la educación pues desde estos organismos internacionales y qué es lo que pretenden. Pero bueno, no obstante de eso, nosotros también hemos hecho nuestra propia crítica, y en esta crítica que tenemos, la voy a resumir en 5 puntos nada más, porque el tiempo pues es poco, pero así como muy puntual. Les voy a decir, la traigo acá en el celular porque ya ven que esto nos mete en este rollo de escribir todo aquí, ¿no? Donde se pueda. Pero bueno, primeramente negamos nosotros la evaluación educativa por ser una evaluación para la medición, únicamente para medir el conocimiento, para medir los estándares que se puedan tener de aprendizaje, y únicamente para eso. Un siguiente punto es por ser una evaluación para la calidad empresarial, es de manufactura, pues, o sea, es este punto, ¿no? Es una de las intenciones que tiene. Un tercer punto es por ser una evaluación para el premio y el castigo, donde no solamente ya se está dando la evaluación del premio y el castigo con los alumnos, con los espacios acá, no, sino es con todo el sistema educativo. Todo el sistema educativo está en contra de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dígase el maestro, dígase los alumnos, dígase todos los actores que están involucrados en dicho proceso, ¿no? Y entonces pues ahí estamos viendo cómo nos están golpeando. Una más, por ser una evaluación para la certificación, anulando la preparación anterior. Por eso también la rechazamos. Y una más, por ser una evaluación para la nueva etapa de colonialismo que se está viviendo actualmente. Entonces nosotros, con estos 5 puntos, es la crítica que le hacemos y es por lo que le estamos negando. Principalmente por eso, pero sí nos gustaría ahondar un poco más, ¿no? Nos hemos dado la tarea también de estar buscando o de estar apoyándonos pues de otras fuentes, de otros espacios que nos den la posibilidad de entender bien qué es esta evaluación y qué es lo que ellos nos están dando. Con esta evaluación que nos están dando, pues nosotros tenemos que buscar una propuesta, porque pues ya ustedes ven en los medios, ¿no? En las redes sociales, en donde quiera, maestros flojos, maestros sinvergüenzas, maestros huevones, vaya pues la palabra y todo esto, no se quieren evaluar porque tienen miedo, no se quieren evaluar porque son cobardes, porque saben que no tienen la preparación para poder aceptar una evaluación. Entonces todo el peso de la crítica de una buena parte del Estado está contra nosotros. Entonces sí se nos hace necesario dar una buscada más y buscar cuál es esa evaluación que queremos. Entonces, como decía, los compañeros nos hacen una crítica desde esta visión, desde esta parte, pero nosotros vamos a ir a esta parte desde la escuela. ¿Por qué nosotros estamos buscando una evaluación que sea diferente? Y primeramente, pues conceptualizar o clarificar muy bien cuál es la evaluación que nosotros realmente queremos, o la evaluación que estamos necesitando dentro de los procesos que tenemos de educación alternativa, porque sí nos tiene que quedar claro que si estamos metidos en una propuesta de evaluación de educación alternativa, tiene que haber forzosamente una evaluación que también sea alternativa. No nos podemos quedar enganchados en las propuestas que está haciendo el INE, como Planea o como todas esas propuestas que nos están dando únicamente, metiendo al maestro en un costal donde nos van a agarrar a todos y nos van a aventar no sé a dónde, ¿no? Entonces no podemos permitirnos eso, sí necesitamos buscar y tener los elementos para poder darles un debate si es necesario de cuál es esa evaluación que nosotros queremos. Entonces pues nos hemos puesto a buscarle y a estudiarle pues sobre todo, ¿no? En los espacios que se puedan y informando pues estos espacios de dialogar cuál es esa evaluación que necesitamos, porque no podemos permitir la evaluación que nos está dando, porque no tiene ni siquiera, bueno, nosotros la estamos viendo que no tiene como ni pies ni cabeza, ¿no? Porque dentro de lo educativo te proponen una cosa, pero después no termina siendo lo que ellos decían, y el único objetivo que tiene ahí claro es cómo va en contra del maestro, ¿no? Cómo va a atentar con la plaza base, cómo va a excluir y a separar y a poner a los alumnos en una situación también así como de exclusión dentro de la escuela. Entonces por eso pues sí necesitamos buscar estas propuestas alternativas. ¿Qué propuesta nosotros hemos estado buscando? Pues una propuesta que nosotros tenemos, una propuesta con la que podemos estar caminando, bueno, y hemos estado caminando, es a partir de una evaluación formativa. ¿Por qué una evaluación formativa? Bueno, pues porque tenemos que partir de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ir desligado de la misma evaluación, o sea, la misma evaluación tiene que ir dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros la separamos o la remitimos únicamente a un examen estandarizado o a hacer test psicométricos para los niños y todo esto, para los mismos maestros, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Porque pues a fin de cuentas son instrumentos que son puestos, que son impuestos desde organismos que vienen desde fuera de la misma escuela,
del mismo proceso que se tiene de enseñanza, pues aprendizaje. Entonces sí necesitamos nosotros clarificarnos primeramente esto, qué es lo que esperamos de la evaluación, qué es lo que queremos de la evaluación. Y bueno, pues nosotros cuando estamos de repente así no pensando pues, qué es la evaluación, lo primero que se nos viene a la mente pensando en la evaluación es la evaluación igual a la medición del conocimiento. Un proceso donde un actor activo viene y da el valor del aprendizaje adquirido al proceso de enseñanza-aprendizaje de un actor pasivo. Entonces ahí pues hay una separación total, ¿no? Porque no hay una relación pues directa entre la evaluación y este proceso. Entonces sí necesitamos que sea una evaluación que esté involucrada directamente con este proceso, donde sean los actores de la evaluación los que estén participando de ella. Además, cuando pensamos también en esta evaluación, pues pensamos en pruebas estandarizadas, dirigidas al profesor y al alumno, algunas veces al currículum y muy pocas veces, contadas casi, a las políticas educativas que se implementan o al mismo sistema educativo. Eso casi nunca lo vamos a ver, casi siempre la evaluación que viene es para el maestro, para el alumno. Entonces sí tenemos que tener esa parte, ¿no? ¿Cómo pensamos la evaluación esta? Pues la pensamos como exámenes, ¿no? Cuando se habla de evaluación casi nuestro inconsciente es un examen, ¿no? Un test, un cuestionario o preguntas que tienen que ser respondidas como verdades casi únicas. Tienen que tener una respuesta igual o parecida, como decían los compañeros, ¿no? Todos casi contestando lo mismo. Entonces pues nosotros no nos podemos permitir eso, ¿no? Por la diversidad que tenemos pues cultural y de todo tipo, entonces no nos podemos permitir una evaluación así. ¿Qué es para nosotros la evaluación? La evaluación para nosotros es una herramienta que nos permite captar, clasificar, intervenir, comprender. Es un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje que permite valorar los aprendizajes de los alumnos, pero que no está desligado pues, de la misma escuela, de la misma enseñanza. Está fiel y está ahí, ¿no? También pues tiene sus cuestiones normativas, criterial, pero pues sí buscar los criterios y también los parámetros de medición que se puedan estar trabajando dentro de la escuela. Entonces es ahí como le tenemos que empezar a trabajar más en esta parte, ¿no? También la evaluación pues nos da una garantía del aprendizaje obtenido y para cumplir los propósitos y objetivos que se tengan respecto a un contenido, respecto a un tema, ¿no? Para eso pues la estamos buscando, pero hablando ya desde dentro de la escuela. Bueno, voy a pasar esta parte, yo la quería omitir, pero creo que sí se hace necesario decirla por la cuestión de los términos, ¿no? Nosotros pues, como maestros de educación básica pues sí se nos hace un poco complicado, pero bueno, se intenta comprender esta parte. Vamos a partir nosotros de un debate primeramente epistémico, un debate donde vamos a poner en el centro el conocimiento. Cuando partimos de este debate del conocimiento, vamos a poner primeramente esta parte que es el positivismo y después vamos a poner como esta otra contraparte una construcción sociohistórica del mismo conocimiento. Cuando ponemos este debate nosotros vamos a entender muchísimas cosas que las estamos viendo en la realidad. Por ejemplo, que el INE está proponiendo una serie de instrumentos de evaluación que pues claramente están anclados en esta concepción positivista del conocimiento, ¿no? Y bueno, pues entonces, el enfoque positivista del conocimiento, ¿cómo lo entendemos nosotros? Pues lo entendemos como un conocimiento ajeno al sujeto y que objetiva las relaciones sociales. El fin de reducir al máximo el factor humano por medio de neutralizar el pensamiento. Un pensamiento, donde, bueno, más bien yo creo que es como cercenar el pensamiento, ¿no? Entre menos piense un niño y más responda de manera práctica, de manera técnica, pues mejor, ¿no? Entonces, para ellos es eso. Excluye los procesos mentales de aprendizaje y los sustituye por conductas. El currículum se resume a una serie de programaciones con objetivos para controlar al sujeto que aprende, o sea, el sujeto pasivo, porque ve al sujeto como un sujeto pasivo, al alumno lo ve como una persona pasiva, ¿no? No la ve como alguien que pueda ser partícipe de este mismo proceso de evaluación, sino lo ve igual, ¿no? Así, tú nada más recibes lo que yo te doy y nada más esta parte, ¿no? Tú no preguntes, no cuestiones y bueno, a la hora de responder, pues respóndeme en un examen como yo espero que me respondas. La enseñanza consiste en cambiar o modificar la conducta del alumno y bueno, tiene algunos valores de control que son tener certeza, eficacia, precisión, predictibilidad, estandarización y rapidez.
En pocas palabras, así como para resumir qué es lo que pretende con este enfoque positivista, pretende una cosificación del alumno. O sea, ver al alumno como cualquier cosa, ¿no? Como un objeto más, como algo que está ahí inerte, que nada más va a recibir algo como un receptor y no va a pasar de ahí. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar toda esa visión, tenemos que quitar toda esa parte y buscar otra propuesta. Entonces después, cuando decía que poníamos un debate, la otra parte del debate es el conocimiento como una construcción histórica y social. Eso es lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces, a partir de ahí, como nosotros lo entendemos, pues es a partir de un conocimiento entendido como una construcción histórica y social que requiere de contexto para poder ser entendido y explicado. Tiene que ser desde el propio contexto, desde la realidad que está viviendo cada alumno. La visión del conocimiento práctica y situada, una participación activa de los sujetos con carácter dialéctico, reconoce el conocimiento en su complejidad, desarrolla la reflexión, incentiva la curiosidad por la exploración del conocimiento, relaciones e interrelaciones en los alumnos, y lo que pretende del alumno, lo que pretende del estudiante, del educando, es que sea un ser humano crítico e integral con un juicio ético que le permita sí definir a manera de crítica, de autocrítica, cuál es el camino correcto, ¿no? Dentro de mi propia evaluación, cómo yo participo de ella y cómo yo asumo esta responsabilidad que también. Entonces eso es lo que se pretende. ¿Desde dónde están sustentadas? Bueno, pues el enfoque primero positivista encierra dentro lo que es una pedagogía por objetivos, ¿no? Una pedagogía que busca como fragmentar el mismo currículo y hacer todo un relajo aparte, ¿no? Así, ¿no? Entonces, no estamos en esa postura. La postura que nosotros tenemos es a partir de la teoría crítica. Una teoría crítica que nos dé la posibilidad de tener los elementos que se necesiten para poder trabajar en esta parte. Después de este debate, yo no sé si me entendí o no, pero espero que sí. Les dije que es un poco complicado para nosotros de repente explicar estos términos, pero sí se nos hace importante tenerlos en la hoja, al menos para en el momento que nos digan, a ver, maestros huevones que no estudian y que todo esto, bueno, pues decirles, pues hacemos el intento, ¿no? Al menos, y más que el intento, queremos demostrarles por qué no estamos de acuerdo en todas estas pruebas, ¿no? Entonces, por esa parte. Después de eso, ya viene lo que es hablar de una racionalidad técnica. Una racionalidad técnica que es la que está propuesta directamente por el INE, ¿no? Y en esa racionalidad técnica pues encontramos que es una evaluación instrumental, lo que se busca, lo que se pretende. Su objetivo único es medir el aprendizaje de los saberes obtenidos y nada más, no le interesa otra cosa más que eso. Bueno, pero ya vimos que también le interesa ir por el maestro, ¿no? Como una guillotina a quitar cabezas de los maestros que no sean idóneos y ir por esa parte, ¿no? En esta racionalidad técnica encontramos nosotros una evaluación sumativa, una evaluación vertical, puntual, terminal, individual, una evaluación hecha únicamente por el profesor, un examen tradicional o pruebas objetivas, la objetividad como fin en sí misma nada más, medidas de rendimiento escolar, que sea fiable, que tenga rentabilidad, un examen que constituye la fuente de información, aplicación de criterios no explicitados, acto de control y de sanción, que sea imparcial, que tenga una programación, como ya lo dijo el compañero, así, ¿no? Tiene que ser paso por paso y punto por punto para ver cómo nos va reaccionando esta evaluación. También busca ser un instrumento administrativo del profesor, eso nos queda muy claro, y orientada por la programación del examen, que sea imparcial, orientada a los resultados, es de medición completamente, además es elitista, es excluyente, tiene indicadores de conducta y de rendimientos de cuenta de control externo. O sea, toda esta es la propuesta desde la racionalidad técnica que nos está ofreciendo, que nos está ofertando el INE. Entonces, cuando nosotros, yo por eso me regreso otra vez, intentando con muchas dificultades explicar la primera parte, tenemos que llegar a esa parte porque sí tenemos que demostrar y decirles y dejarles claro que lo que están haciendo es buscar medidas para acabar con la educación en México, ¿no? Porque ni siquiera responden las mismas propuestas que tienen a la realidad que estamos viviendo educativa. Y ni las van a responder quién sabe cuándo. A mí me gustaría que Silvia Smerkels o alguna de esas personalidades que están ahí se fuera porque decían ellos, ¿no? Vamos a tener personas o quien esté pues ahí directamente en el proceso vigilando. A mí me gustaría que se fuera ella a una comunidad de las que nosotros como maestros de base hemos estado trabajando.
allá en un rancho donde tienes que pasar 3, 4, 5 horas para poder llegar a tu comunidad y donde las condiciones sociales, económicas, políticas de tierra son totalmente distintas a las que se tienen en estas otras partes, ¿no? Entonces, bueno, sería como que realmente pues vivan y estén en esta parte para que vean que no es fácil un proceso de evaluación y que así como la están pensando desde acá no va a poder responder, y no va a responder porque el mismo plan, el mismo programa, el mismo currículum que se tiene de educación pues no puede ser aterrizado como ellos lo piensan o como se tiene planeado en cada una de las distintas escuelas, ¿no? Bueno, entonces nosotros negamos totalmente esa racionalidad técnica. Después viene la racionalidad práctica. Ahí sí nos quedamos en esa racionalidad práctica. ¿Por qué nos quedamos en esa racionalidad práctica? Bueno, pues porque habla de una evaluación formativa como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de que sea entendida como herramienta de aprendizaje. O sea, que parta pues del mismo proceso, que no esté ajeno, que no esté afuera, que surja desde el espacio que tiene que ser. Y bueno, sobre todo porque pues reconoce la subjetividad humana, ¿no? Sí trata de reconocer esta parte y bueno, pues es lo que nosotros estamos buscando. Y además que tiene preocupación por comprensión de bondad, interés por lo singular, tiene un compromiso, el profesor ahí adquiere un compromiso real por lo que está viviendo pues en cada uno del espacio que está. Tiene además una credibilidad, una atención puntual a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, es equitativa, tiene una enseñanza dirigida a la comprensión y pues lo más importante es que se identifica por su interés formativo, ¿no? Tiene compromiso, información de distintos medios, evaluación integrada en tareas de aprendizaje, negación de criterios de evaluación, actividad de conocimiento y de aprendizaje, ecuanimidad, flexibilidad, es continua, tiene profesores investigadores, aunque nos cuesta dificultar algunos términos, pero tratamos de ir haciendo lo que se puede, ¿no? Desarrollo profesional, tiene ejercicio ético, es orientada a la práctica, es honesta, es guiada por los principios curriculares, tiene acciones justas, subjetividad ejercida responsablemente, interés ético, participación del alumno, atiende a la globalización de los contenidos, comprensión y es de responsabilidad y autonomía asumidas por el propio docente. Entonces por eso nos quedamos desde esa parte, ¿no? Desde esa racionalidad práctica y bueno pues porque es una acción comunicativa, una acción que está en constante comunicación donde están interviniendo varios actores pero que no son actores externos como estos actores que están desde esta otra parte, ¿no? Nada más en alguna oficina, en algún escritorio, diciendo, pensando cuál es la evaluación que necesitamos, ¿no? Sino está desde esa realidad que nosotros estamos viviendo como maestros y como maestras y como alumnos y como comunidades, ¿no? Entonces, desde ahí parte. Y bueno, pues esta evaluación formativa le damos así esta parte porque es vista como una herramienta al servicio del aprendizaje, como aprendizaje y para el aprendizaje. Está inmersa en un proceso de enseñanza-aprendizaje, no es paralela ni es la última finalidad. Consciente de la complejidad de la diversidad humana, es válida, confiable y pertinente, busca instrumentos y estímulos acorde a la necesidad de los alumnos y profesores, con variedad de posibilidades, con un amplio juicio de valor de los actores que participan. Y bueno, pues la evaluación que requerimos es una evaluación que sea referida a principios educativos reales, que sea dinámica, procesal, participativa, continua, que propicie la autoevaluación y la coevaluación, que otorgue seguridad a los actores participantes de ella, dígase el profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje y los alumnos, que sea equitativa y que respete las diferencias que cada uno de los participantes tiene, dígase de cualquier tipo, especialmente de tipo económico, social y físico, que sea democrática y justa en su aplicación, que no atente con las costumbres y usos de nuestros propios pueblos, que fomente el diálogo y la participación del sujeto, situado en una dinámica de aprendizaje cooperativo, que la evaluación se convierta en un proceso interactivo y solidario de colaboración, y una evaluación que coadyuve al desarrollo integral pleno del ser humano. Eso es nosotros lo que estamos refiriendo como evaluación. Claro que bueno, es parte de un proceso que se está llevando, ¿no? Entonces, deben de faltar muchas cosas y seguramente seguiremos haciendo más cosas porque bueno, pues estamos trabajando en esto. En el estado de Michoacán pues está trabajando con el Programa Democrático de Educación y Cultura, que es un
plan alternativo y bueno, entonces sí necesitamos buscar también cuál es esa evaluación que se va a requerir, ¿no? Porque sí se nos va a cuestionar mucho esta parte, bueno, si tienen un plan alternativo, ¿cuál es la evaluación que están llevando? Entonces nosotros decimos que este es el tipo de evaluación que nosotros queremos, ¿no? Una evaluación que realmente está al servicio del aprendizaje, que no vaya a excluir, que no vaya a hacer divisiones, que no vaya a hacer comparaciones con los mismos niños, ni a poner en jaque también a los maestros, ¿no? Entonces eso es lo que se está buscando. ¿Qué instrumentos utilizamos? Los instrumentos que utilizamos pues son la observación, la misma rúbrica, las entrevistas, la exposición, el debate, la reflexión, la argumentación, la defensa de las ideas propias, las investigaciones, las asambleas, la misma sistematización y bueno, pues todos estos instrumentos buscando que sea el proceso que nosotros necesitamos para llevar una evaluación, para que no se diga, bueno, pues no quieren evaluación, la niegan, dicen en todos lados que no, salen a la calle y dicen que no quieren evaluación. No es que no queramos evaluación, lo que no queremos es que sea una evaluación punitiva, como dicen los compañeros, una evaluación que venga a acabar con los derechos de los propios maestros, pero sí queremos una evaluación real, bueno, vista como un mismo proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando. Traigo un ejemplo de una evaluación formativa en la práctica. Un ejemplo pues es el cuadernillo de registro. ¿Qué es el cuadernillo de registro? Bueno, pues es un cuaderno que el maestro, la maestra del grupo tiene en su escuela, donde va anotando cada una de las características primeramente de los alumnos y después pues pone los parámetros que se quieren estar revisando y a partir de ahí buscar la manera de hacer una evaluación que sea una evaluación que no esté yendo en contra de los mismos alumnos, ¿no? Que no sea una evaluación que espante a los alumnos, ni que espante al maestro, ni mucho menos, y que tampoco se parezca a lo que es la propuesta que tienen desde el INE, que ahorita le están dando caminar con Planea, y con toda una ruta de mejora que le están diciendo ellos, que es como intentar aterrizar una evaluación donde está participando todo el mundo, ¿no? No buscamos eso, no pretendemos eso, hay cosas que sí se pueden rescatar, pero hay cosas que nosotros no queremos. Y una de las principales cosas los que los maestros mucho se han quejado es decir, es que la ruta de mejora no nos deja tiempo libre para nosotros, ¿no? Nos mete y nos encierra solamente en ser maestros de escuela todo el día y ya no tenemos vida personal, ya no tenemos espacio con nuestros hijos, no nos deja a veces ni chance para la planeación, ni mucho menos porque nos tiene todo el día ocupados. Entonces no queremos que la evaluación se convierta en eso, ¿no? Que sean más medidas para tener al maestro ahí sometido, sino que se busque que sea una evaluación formativa, una evaluación cooperativa, donde se pueda estar participando todos, y que no sea solamente por periodo, que sea en un proceso donde pueda estar todo el tiempo inmersa, para que el maestro no se vea saturado de trabajo, o se vea como todo lleno sin espacio de tiempo para sus propias cosas. Entonces sí buscamos que sea una evaluación que se ajuste pues a las necesidades que tiene cada uno de los maestros y las maestras. Y bueno, pues esta es la parte de la propuesta que nosotros tenemos, y como les digo, es una propuesta que se sigue construyendo, ¿no? Se sigue trabajando en esta parte, y bueno, pues con la ayuda de los compañeros también se avanza mucho en esta parte. Entonces sería todo de mi parte. Le agradezco mucho a la maestra, no es casual que venga ella de Michoacán. Allí hay un sindicato muy preocupado por generar una verdadera educación democrática, popular, crítica. Un sindicato que defiende muchísimo no solamente sus intereses, sus derechos, sino los de los alumnos. Ellos ponen en los convenios colectivos ropa, merienda, todo eso discuten ahí cada año con las autoridades del Estado y consiguen una serie de beneficios para sus alumnos. Es una mirada revolucionaria de la educación. No digo que sea la única. Fíjense la semejanza que hay entre el ejercicio que Hugo realizó en Guerrero de día y medio y la propuesta que la maestra ha hecho teóricamente y las soluciones que propone. Yo realmente saludo la presencia de ella aquí
y de esta sección 18 que es tan aplicada, tan deslegua, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y tiene la palabra nuestro amigo, el compañero Pedro Hernández. Buenas noches. Bueno, yo cuando entro a los salones de mi escuelita y saludo a los niños, contestan muy emocionados: buenos días, querido director. Vamos a volver a hacerlo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en algún grupo dicen querido y guapo director. Miren, soy director de la Escuela Primaria de Centauro del Norte, en Iztapalapa, en El Molino. Y bueno, pues la semana pasada, el día jueves, se aplicó un examen de estos que narró ya César, de la Olimpiada del Conocimiento, se llama, y bueno, se intenta premiar a 1000 niños de sexto grado de todo el país. Estamos hablando, si estamos hablando de 20 millones de alumnos de primaria, ¿cuántos serán de sexto grado? Van a premiar a 1000 niños dándoles un viaje, una visita a Los Pinos y una beca de 1000 pesos que mensualmente durante los 3 años de la secundaria y mientras mantengan un buen promedio les dará Bancomer. Entonces, ahora nos aplicaron, otros años habíamos conseguido que el examen fuera organizado, definido por los maestros, por los directores, y se diseñaba un instrumento que estaba un poco acorde pues a las condiciones, el contexto y demás. Ahora la última fue, ya lo teníamos, lo habíamos elaborado, revisado, discutido y demás. La última fue, no, el examen va a llegar de algún lado. Después nos enteramos que hay una dirección de evaluación de políticas públicas que diseñó el examen. Nos lo mandó el día 17 de marzo. El examen se aplicó el 19 por correo electrónico a la supervisora. Tuvimos que firmar que no iba a salir dicho examen. Se tuvo que reproducir, en este caso para 490 alumnos de esta zona escolar, que implicó sacar más de 7000 copias para aplicar un examen de 22 páginas, que además los niños terminaron hartos, diciendo me duele la cabeza, y que diseñado de una forma tal que entonces de una lectura generadora de 4 páginas desprendieron las preguntas de español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, civismo, ¿no? Y que, como Hugo en distintos momentos ha demostrado, pues un mal diseño, una mal redacción, preguntas que podía ser A, B, C o D, y que entonces hay que andar adivinando un poco qué es lo que está preguntando el que diseñó el examen. Y bueno, ganó un alumno de mi escuela y un poquito nos cuestionamos hasta dónde hemos permitido que esta evaluación se siga generando de esta forma. El 23 de mayo, de esos niños que seleccionaron de cada zona, les van a aplicar otro examen similar y de ahí van a sacar los 1000 niños que van a ir a visitar al presidente y bueno, va a seguramente decirse que, y ya está dentro del calendario de los exámenes del INE. Bueno, y los maestros, porque efectivamente, como dice Lupita, pues pareciera que los maestros nos negamos a ser evaluados. Yo soy director dictaminado y bueno, hace 18 años que concursé por la plaza de director, pues fui sometido a una evaluación a demostrar mediante papeles desde que había hecho cursos y demás. En estos momentos con esta evaluación está desapareciendo prácticamente ese escalafón, esa posibilidad de reconocer a maestros que pueden estar en esas funciones de director, y ahora todos vamos a ser evaluados todo el tiempo. De esto que dijo César, resulta que en 5 años van a aplicar 194 evaluaciones en los términos pues en los que ya él señaló, y prácticamente se está convirtiendo en una industria, como también ya Hugo también ha documentado. O sea, ¿qué implica reproducir esa cantidad de evaluaciones? Porque además estamos hablando de casi 1 millón de maestros, es decir, aplicarles una evaluación a 1 millón de maestros de educación básica en 200,000 escuelas.
aún con ese ejército de 8,000 evaluadores que pretenden para el 2020, pues es imposible que acudan a todas las comunidades, ya se ha señalado también, comunidades que quedan a varias horas muchas veces de las capitales de los estados, y que puedan realizar efectivamente una observación objetiva, que puedan entrevistar a los padres, que puedan entrevistar a los alumnos. Bueno, pero regresando al punto esencial, ahora, dado que fracasó su llamada evaluación universal hace 4 y 3 años, entonces lo ponen ahora como parte de la Constitución. Y además reforman, por ejemplo, la ley de amparo para decirnos que no podemos ampararnos contra la Constitución. Sin embargo, juristas y constitucionalistas han señalado que hay violaciones muy graves, entre otros al propio 123 constitucional, esa parte que mencionaba Hugo en su intervención también, que con la ley en la mano efectivamente en la parte jurídica debemos de señalar las incongruencias que hay. Bueno, se reforma el tercero y el 73 y de él se desprende la ley de este INE, la Ley General de Educación y una ley de servicio profesional. El Magisterio Democrático ha cuestionado desde un inicio esta reforma porque carece de legitimidad, porque hay un nulo contenido pedagógico. Uno lee la reforma y dice, bueno, esperaría que dijera que va a haber una reforma a planes, a libros de texto, a la formación docente, etcétera. No la hay, es regresiva y lesiva, reemplaza los valores históricos por los del mercado, responsabiliza a los docentes una y otra vez de la baja calidad educativa. Vean los encabezados, penúltimo, último lugar en esta situación de pruebas estandarizadas internacionales. ¿Quién es el culpable? El maestro. ¿A quién hay que aplicarle el remedio? Pues al maestro, una y otra vez. Esta reforma impone, como ya se ha señalado, una evaluación punitiva. Solamente voy a especificar 2 transitorios de esta Ley General del Servicio Profesional Docente para que nos queden muy claros los términos en los que se intenta aplicar esta sanción o castigo como efectivamente se ha señalado. Dice en el 8º transitorio que el personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, no habla de plaza base, con funciones de docencia, de dirección o supervisión, se ajustará a los procesos de evaluación. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas o se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. ¿Qué significa esto? Significa que a la tercera evaluación resultas no idóneo, pues te van a invitar a que te vayas como administrativo o incluso en algunos estados, dentro de la armonización de las leyes estatales, estaría planteando que te puedes ir a otra función, a correos, etcétera. Algún maestro pensó, bueno, pero si me van a seguir pagando lo mismo, pues no habría tanto problema. No, o sea, si te vas a otra función, te vas a ese nivel salarial. Luego en el 9º dice que el personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión que a la entrada en vigor de esta ley tenga nombramiento provisional, o sea, interino, por contrato, etcétera, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación se le otorgará nombramiento definitivo. Bueno, uno dice sí, entonces ya va a tener su plaza base. Será separado del servicio público, y le agregan y lo subrayan, sin responsabilidad para la autoridad educativa, el personal que, 1, se niegue a participar en los procesos de evaluación, es decir, no hay, si usted quiere ser evaluado o no, o sea, a chaleco tiene que ser evaluado. 2, no se incorpore al programa de regularización cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación. ¿Qué programas de regularización ha habido? Bueno, del 2013 a esta fecha, que ya se aplicaron las primeras evaluaciones de ingreso al servicio profesional docente, no ha habido ningún programa. Han mandado a los maestros algún curso que les ha resultado obsoleto. Y el tercero, obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación. O sea, los interinos al tercer proceso de evaluación simplemente van a ser echados del servicio docente. Y bueno, efectivamente ahora planearon en
pequeño documento de 181 páginas, Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020. ¿Cuándo acaba el periodo de Peña Nieto? En el 18, es decir, que esto es trascendental. Y también, como se ha analizado, bueno, las recomendaciones de la OCDE incluso hablan de una proyección hasta el 2050. Es decir, que ellos no están pensando para mañana, están pensando ya en cómo efectivamente van a evaluar al grueso de los maestros. Bueno, ¿qué es el INE? El INE, se dice, es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Con esta reforma, prácticamente entonces le dan una fundamentación constitucional y señalan que es un organismo constitucional autónomo. Y pareciera en muchos de los casos que está por arriba incluso de la Secretaría de Educación Pública. ¿De quién sería la función en todo caso de evaluar a los docentes? Pues de la Secretaría de Educación Pública. Ahora hay un instituto, no pudimos proyectarlo, pero bueno, hay una junta de notables. ¿Y quiénes son estas juntas de notables? Bueno, Silvia Esmelquez del Valle. Alguna vez nos dieron a leer algún material, fue entre otras cosas coordinadora general de educación intercultural y bilingüe, pero además presidió la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos de marzo de 2002 al 2004. Es decir, ha sido funcionaria de estos organismos internacionales que están fijando la agenda educativa. Margarita Zorrilla Fierro, dice aquí, y esto es los documentos, bueno, el currículum oficial que aparece ahí en la página del INE, dice que fue directora general del INE del 2009 al 2012. Teresa Bracho González, Teresita, entre otros temas, ha estudiado equidad y calidad y, bueno, ha sido, dice, invitada por la SEP ante el órgano de evaluación independiente encargada de realizar los exámenes de ingreso para docentes de educación básica. Gilberto Guevara Niebla, no lo dice, pero bueno, dirigente estudiantil del 68, preso político, todo lo demás, subsecretario de Educación Básica de la SEP del 92 al 93, asesor del secretario de Educación Pública del 93 al 2000, director de la revista educativa 2001, etc. Y Eduardo Bacó Escudero, director de pruebas y medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En algún meeting que hicimos en el INE, se discutió con este señor, Bacó, y bueno, pues en realidad son los ejecutores pues, de una política. Quisieron ponerle un carácter académico al asunto, decir, son expertos en evaluación, y bueno, en el documento oficialmente dice que sus principios de la evaluación son la mejora educativa, la equidad, la evaluación justa, atender la diversidad y la participación. Sin embargo, bueno, ya el calendario que dijo César dice que el 20 de agosto de 2015 aplicarán evaluaciones para evaluadores, es decir, también a los evaluadores los van a evaluar, y que del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2015 aplicar las evaluaciones del desempeño en educación básica. Aquí no lo ponen con esa palabra, pero es la evaluación de la permanencia. Y están hablando que en ese periodo, y del 1 de febrero al 31 de mayo del 2016, estará evaluado la tercera parte del magisterio. Al final, ¿a qué se va a reducir? Se va a reducir a un examen, no se va a reducir a la observación, a la entrevista a los padres, a los alumnos, al portafolio de evidencias, etc. Este señor, a lo mejor no lo alcanzan a ver, que se llama Ramiro Álvarez Retana, y que para nosotros de la novena, los maestros de aquí del DF, es bastante conocido porque era el interlocutor en toda la problemática laboral. Él acaba de declarar ahora, y lo pueden encontrar en el Universal, el 16 de marzo, que el Ejército podría vigilar la aplicación del examen que evaluará a maestros. Es necesario garantizar la seguridad en el avance del servicio profesional docente. Y en el conjunto de las declaraciones dice
dice, bueno, pues vamos a tener que solicitar que el ejército vigile pues el proceso. Yo les decía a los compañeros ahora en algunas conferencias que hemos estado en Jalisco, San Luis Potosí y en otros estados, pues ya me imagino al soldado con una bayoneta diciendo, maestro, tiene que ir a aplicar la evaluación. De estas metas anuales que tienen del 2014 al 2020, sumarían 194 evaluaciones. Acuérdense que estamos hablando de 4 procesos que son prácticamente la vida laboral del maestro: el ingreso, la promoción a puestos de director o subdirector, el reconocimiento, que desaparece carrera magisterial y lo sustituyen entonces por otro conjunto de evaluaciones, y la palabra permanencia. Todavía el Bester Gordillo, algo que cuestionó antes de que la metieran al bote era este asunto de la permanencia. Sin embargo, quien queda en su lugar, Juan Díaz de la Torre, pues efectivamente después de que apresan al Bester, los llaman, les dicen aquí están los expedientes, pues o apoyan la reforma o acompañan a la maestra. En esta imagen que ha descrito muy bien Luis Hernández, donde está Enrique Peña Nieto y Juan Díaz de la Torre, pues pareciera que le está preguntando, ¿qué hora es, Juan? Y Juan le contesta, la que usted diga, señor presidente. O sea, un sindicato que ya amafiado y demás, completamente plegado pues a esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos planteando? Y eso es parte de la propuesta. Bueno, nosotros estamos planteando que de esta resistencia a la reforma educativa, que hemos emprendido una lucha política en la calle, en la movilización, el día de ayer en la Asamblea Nacional se planteó de la coordinadora que es necesario nuevamente dar la batalla jurídica. Y yo creo que elementos como los que señaló Hugo son muy importantes, que con sus propias armas, digamos entonces, están violentando lo que dice la Constitución. En todo caso, ahí define un tipo de evaluación del que podemos estar de acuerdo, de que con los criterios que ya señaló Lupita podríamos y estamos de hecho trabajando una propuesta. Y una propuesta pedagógica, es decir, estos procesos de resistencia están pasando también por la elaboración de propuestas de educación alternativa. Recientemente tuvimos un seminario nacional de educación alternativa donde se presentaron 10 proyectos estatales de educación. Reconocemos los más avanzados, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, pero ya en Chiapas, en Veracruz, en el DF y en otros estados estamos trabajando sobre una propuesta de educación alternativa. Y por supuesto que esta propuesta tiene también una evaluación alternativa. A los elementos que ya han señalado los compañeros, nosotros agregamos que esta evaluación alternativa tiene que ser dialéctica y no dogmática, que es democrática y no excluyente, que es colectiva y no individual. Es decir, cuando evaluamos a cada uno, le estamos quitando todo el contexto y no estamos evaluando los procesos, sino estamos evaluando, en todo caso, midiendo al individuo. Es sistemática y no ocasional, es documental y no casual, es formativa, como se ha señalado, y nosotros ponemos el ejemplo que lo que quieren hacer con los maestros es como si reprobamos a un alumno y además de reprobarlo le decimos te vas de la escuela. Es decir, lo que están diciendo es, maestro que no sea idóneo, porque ahora la palabra es no idóneo, te vas de la escuela. En una protesta reciente, ahí frente a la Secretaría de Educación Pública y en una clausura simbólica que hicimos, pusimos un cartel que decía Chauffet no es idóneo para educación pública. Una agencia represora responsable del asesinato de los indígenas de Acteal no puede dirigir la educación de este país. Entonces, es muy claro que necesitamos otros procesos. A esta evaluación alternativa hemos señalado, y hay una discusión incluso interna, que tendría que ser integral, plena de todas las dimensiones del ser humano, que tome en cuenta los factores de contexto y los elementos de formación del alumno y del docente. Ahorita venía escuchando una declaración de Silvia Esmelques y dice, bueno, pues sí, vamos a considerar a la mejor el maestro se formó en una normal no muy buena y entonces pues hay que darle otra oportunidad. ¿De quién es la responsabilidad de la formación de los maestros? Del Estado.
hemos señalado que es una profesión de Estado y que cuando nos dicen que entonces el 60% de aspirantes a ingresar a una plaza docente resultaron como reprobados, no solo tendríamos que cuestionar si esas personas efectivamente no tuvieron la preparación necesaria para ese examen, sino que el sistema en todo caso no les proporcionó las herramientas. Hemos planteado una evaluación científica, pedagógica, incluyente, contextualizada, formativa, continua y permanente, transdisciplinaria, multifactorial y que nos lleve a arribar a lo que hemos llamado una metaevaluación. Yo solo en esta parte de los ejemplos les diría que por ejemplo en la escuelita lo que hicimos fue decir, bueno, sí nos tenemos que evaluar entre nosotros, entre pares, dice el término más oficial. Bueno, vamos a revisar cuadernos, pero no que lo revise el director. En todo caso vamos a revisar todos, los cuadernos de todos, vamos a retomar qué cosas me sirven en mi práctica y qué cosas yo le sugiero al maestro. Entonces los maestros dijeron, bueno, eso nos parece bien, porque entonces no es alguien externo que nos está evaluando, somos nosotros mismos que estamos definiendo colectivamente cómo tendría que ser la evaluación que efectivamente llevara a transformar nuestras prácticas docentes. ¿Para qué evaluar a los docentes? Es la pregunta. ¿Para echarlos del servicio? Su meta es que para el 2020 efectivamente esté evaluado el grueso del magisterio y solo queden los idóneos. Esta palabra hay que cuestionarla fuertemente porque entonces un maestro, y lo hemos dicho, no puede ser definido a partir de un examen. Un examen no define quién es un buen estudiante y Hugo esto lo ha demostrado bastante fehacientemente en el caso de los estudiantes para ingreso a nivel medio y superior, cómo el sistema echa a los estudiantes. Lo que está haciendo ahora este gobierno es querer echar a los buenos maestros, a los maestros que se preocupan por sus alumnos y que llevan pues a la reflexión. Finalmente, solo decirles que efectivamente, como dice Ángel, también la situación de Ayotzinapa, de nuestros compañeros desaparecidos, no es ajeno a esta situación. En la mesa está también la desaparición de las normales rurales y ahora se ha hecho este crimen de Estado para desaparecerlos físicamente. Solamente quiero terminar leyéndoles esto que va a aparecer en un poemario próximamente que se llama Ayotzinapa entre el dolor y la esperanza. ¿Quién se suma? ¿Quién multiplica el coraje? ¿Quién ayuda con un poco de dignidad? ¿Quién recoge las lágrimas de las madres y las vuelve torrente de exigencia de justicia? ¿Quién repite sus nombres hasta encontrarlos? ¿Quién se sentará en sus sillas vacías? ¿Quién contestará cuando se pase lista en su salón vacío? ¿Quién no cruzará los brazos y levantará los puños y elevará las voces? ¿Quién tomará sus rostros para no olvidar? Nosotros tomaremos su lugar hasta encontrarlos, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos!